Vamos. Adelante, Dani. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Hoy en otro conversatorio que organizamos desde el Taller de Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de las Artes, con un tema que entendemos que debe estar presente, como es el de los feminismos decoloniales, en la palabra de una especialista como la compañera Karina Ochoa, que es coincidente con la visita a nuestro país de la vicepresidenta de Colombia, también militante feminista, la compañera Francia Márquez, y también a días de cumplirse los 70 años de la desaparición física de la compañera Eva Perón, abanderada de los humildes y una luz en el feminismo de Argentina y más. Estarán con nosotros hoy como coordinadoras las compañeras Gladys Camargo, Analía Arias y Amelia Galiestegui. En la técnica el compañero Enrique Díaz. Y solo me permito recordarles que mantengamos los micrófonos cerrados y que las preguntas las escriban en el chat, que serán respondidas por nuestra invitada, la compañera Karina Ochoa, luego de su exposición. Por tanto, bueno, le doy la palabra a la compañera Gladys Camargo. Tenés el micrófono apagado. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todes. Es un gusto presentar a nuestra querida y conocida Karina Ochoa, feminista. Ella es una académica y activista mexicana, doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, conocida como UAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora en la UAM y es integrante del colectivo La Guillotina y de Glefas, que es un grupo latinoamericano de estudio, formación y acción feminista. En el año 2018 colaboró en los libros Conceptos claves en los estudios de género, de lo postcolonial a la descolonización, genealogías latinoamericanas. En el año 2014 fue coeditora de Tejiendo de otro modo, feminismos, epistemologías y apuestas descoloniales en Aviala. En el año 2019, coordinadora de Miradas en torno al problema colonial, pensamiento anticolonial y feminismos descoloniales en los sures globales. Karina reúne en su discurso, en su narrativa, en sus conocimientos, voces diversas que dan cuenta de la pluralidad de los feminismos decoloniales. Voces que son prácticas situadas desde el cuerpo, son experiencias de lucha, resistencia, acciones, y que juntas son un aporte teórico, un arma teórica para las prácticas y para leer nuestras experiencias situadas. Bienvenida, Karina, a la Argentina, y bueno, y el micrófono es tuyo y estamos atentas a todo lo que nos digas y compartas con tu sabiduría. Sí, bueno, voy a agradecer a todas, todes, la invitación, la asistencia, la escucha, y además de seguir con los agradecimientos, decir que hace tiempo que ya no soy de Glefas, y me parece pertinente decirlo, porque todavía sigue apareciendo en algunos registros de cuando fui partícipe de este colectivo. Pero bueno, solo para aclararlo y para que no haya después algunas confusiones. Pero bueno, agradecer la posibilidad de conversar con todos ustedes, agradecer tanto a Daniel, Nalia, Gladys, Amelia y a todas y cada una de las compañeras que veo en este espacio. Bueno, me invitaron a conversar desde una
miradas sobre los feminismos descoloniales en Abya Yala o América Latina, y yo casi siempre intento hacer primero una contextualización de cómo, de en qué momentos se empiezan a ubicar los feminismos latinoamericanos dentro de eso que llamamos el campo del debate descolonial. Sobre todo porque a veces se empalman, digamos, la idea de lo anticolonial con lo postcolonial y lo descolonial, y sin duda hay muchas articulaciones en términos de las apuestas, las críticas, pero no son los mismos campos, ni tampoco son los mismos momentos en los que va surgiendo cada una de estas apuestas. Dentro de lo anticolonial me parece que entran muchas perspectivas, o sea, entran perspectivas muy radicales, pero también es perspectivas que son muy clásicas, y ahí, por ejemplo, en lo anticolonial entran también muchas de las apuestas independentistas que terminaron formulando los estados-nación en los que hoy vivimos, que eran anticoloniales, pero que finalmente constituyeron estados-nación modernos, ¿no? Entonces, lo anticolonial, digamos, tiene un bagaje en América Latina impresionante, pero también con muchas posicionalidades. Es un campo donde entra de todo, porque lo anticolonial, pues, se ve expresado en miradas que pueden ser muy radicales, pero también en miradas que terminan, por ejemplo, en el siglo XIX, en nuestra América, pues posicionando las alternativas de los estados-nación, mirando como opción, en su momento, Francia, ¿no? Que era el resultado del Estado, resultado de la Revolución Francesa, o Estados Unidos, que era el otro referente de constitución de Estado moderno, que es resultado de la Guerra de Secesión también, ¿no? Entonces, muchos de los independentistas que apostaron por estas opciones de constituciones de Estado, pues eran anticoloniales, ¿no? Pero eso no significa que fueran anti-ilustrados o antimodernos, o que estuvieran pensando en su imaginario el regreso al Calpulli, a la Ayllu, o a los proyectos que no eran de corte moderno, ¿no? Entonces, lo anticolonial incorpora un campo muy vasto en América Latina del debate y de los posicionamientos políticos. Y al mismo tiempo, el debate postcolonial es un referente, digamos, básico para la discusión también descolonial, pero se genera en el contexto de los procesos, por ejemplo, entre la década de los 50 y los 60, de las independencias en África, y también de procesos nacionales en Asia, ¿no? Pensemos en Argelia, donde además Frantz Fanon, que es un referente importantísimo del debate postcolonial, pues participa del Frente de Liberación Nacional. Pensemos en Aimé Césaire, que también está pensando desde el Caribe, y bueno, a muchos autores y autoras que configuran este campo de reflexión, y que sobre todo por dónde se empieza la discusión, dónde se ubica y cuál es la época, mucho del debate postcolonial se ubica en la relación entre colonialismo y capitalismo, y sobre todo imperialismo, ¿no? Y ahí hay una fuerte tendencia también de mentes que vienen formadas desde el marxismo, que van a empezar a interpelar también los espacios de debate marxista, y así con martillo en mano, haciendo fisuras en torno a cómo el tema de la lucha de clases tiene una centralidad en el tema de la clase, y se pierde de vista también el tema del colonialismo y la lógica articular entre colonialismo y imperialismo, por decir muchos de los debates que se van planteando desde el tema postcolonial. Pero digamos que el debate descolonial tiene otro trayecto y tiene otro momento de surgimiento, y también tiene otro momento respecto a las ideas que están circulando y las preocupaciones que están circulando de la época en que surge. Y quiero hacer ese recorrido para después ubicar los debates que se empiezan a gestar y que empiezan a configurar ese campo que también llamamos feminismos descoloniales. Y aquí quiero decir que hablo en plural de feminismos descoloniales, porque tampoco hay una sola genealogía de los llamados feminismos descoloniales, ¿no? Hay diferentes genealogías, diferentes trayectorias y preocupaciones que, digamos, tienen como cualidad que terminamos confluyendo en un debate que va a traer a cuenta también el problema colonial, ¿no? Entonces, quisiera empezar, no sin antes pedirles
romper un poco el formato y decirles que, bueno, más allá de mi exposición, si alguien quiere intervenir, no me molesta ni me causa ningún tipo de preocupación ni incomodidad, que me interrumpan, que puedan plantear sus o preguntas o intervenciones o comentarios, porque me parece que parte de la conversación también reside en eso. Entonces, si en algún momento quisieran ustedes tomar la palabra, pues ya sea que levanten la manita esta que aparece o incluso que puedan abrir el micrófono y directamente interrumpirme sin ningún problema, que para mí no es un inconveniente en esta conversación, ¿no? Entonces, invitarles a que lo hagan en el momento que lo consideren. Entonces, bueno, primero voy a hacer esta ubicación. Yo creo que además muchas de ustedes seguramente se van a conectar con este momento, porque no es un momento muy lejano, y me refiero a las últimas décadas del siglo XX, cuando la región latinoamericana vive un intenso proceso de liberalización de las economías nacionales, que se va viendo acompañado por la incorporación de acciones dirigidas al desmantelamiento de las dictaduras militares. Argentina tiene muy presente este momento, donde todavía prevalecían, y el empuje de los llamados procesos de transición democrática que posibilitan la inserción de los estados latinoamericanos a las nuevas reglas del juego global. Y lo anterior a partir, claro, de presiones y negociaciones con instancias transnacionales que llevaron a estos gobiernos democratizadores a implementar las llamadas políticas de ajuste estructural o de apertura comercial. Y tal como señala la politóloga Breni Mendoza, de origen hondureña, que está en la Universidad de California, dice, y cito, la década de los 80, considerada la década perdida para América Latina en términos económicos y sociales, se caracterizó paradójicamente por un sucesivo retorno a las democracias electorales. La democracia retorna en Argentina en 1983, en Uruguay y Brasil en 85, en Chile en el 89 y en Paraguay también, y en países como Perú y Honduras, la democracia electoral había retornado unos años antes, en los 80s. Dice ella, y esto es la clave de su planteamiento, dando ya algunas luces de cómo la democracia electoral podría conservar las mismas funciones que los regímenes militares autoritarios y al mismo tiempo imponer el proyecto neoliberal. ¿No? Ella en su colonialidad de la democracia ya formula estos planteamientos, y bueno, para la década de los 90, lo que se conoce como el neoliberalismo alcanza su más álgida expresión tanto en el ámbito económico como en el ámbito político. Y ahí todas recordaremos lo que ocurrió, ¿no? El caso mexicano, pues, de alguna manera es un parteaguas por el levantamiento zapatista que se da justamente en ese contexto de implementación de políticas de corte neoliberal. Y bueno, fue el inicio de una etapa que traía consigo estas políticas de apertura de aranceles, de reajuste estructural, de adelgazamiento de los estados nacionales, pero también, y de retraimiento de estos estados en relación a su compromiso social, pero también es un cambio de rumbo de estos estados que va a impactar notablemente en sectores populares. Muchos de ellos, de estos sectores, eran racializados, que por supuesto no tardaron en organizarse y en articularse alrededor de movimientos sociales importantes, y voy a mencionar solo algunos, pero bueno, también están las expresiones que se generan en Argentina, ya ustedes podrán contarnos cuáles fueron, pero bueno, está el movimiento indio y afrodescendiente que se organiza a nivel continental y que está aglutinado en la campaña continental 500 años de resistencia negra, indígena y popular. Están también las expresiones de resistencia y protesta popular de carácter regional o nacional, como la insurrección zapatista del EZLN en México, las revueltas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, las movilizaciones por la paz en Colombia, coordinadas fundamentalmente por organizaciones de mujeres, muchas de ellas mujeres negras, la emergencia y el fortalecimiento del movimiento negro en Brasil, que también es muy importante, y también en el Caribe, la revuelta y la lucha por la defensa de los recursos naturales en países como Bolivia, Ecuador, Chile, la propia Argentina tiene importantes movilizaciones también en esta dirección, en Venezuela, en Guatemala,
y por expresiones civiles urbanas antisistémicas como las acciones de los llamados y llamadas globalifóbicas, entre muchas otras, que empiezan a desafiar este proyecto neoliberal y neocolonizador. De tal suerte que nuestro continente en esas décadas se habría de convertir, desde mi punto de vista, en un laboratorio geopolítico de la radical configuración del orden global. Es decir, es en América Latina donde se empiezan a aplicar de forma muy puntual este tipo de políticas y va a ser ese laboratorio que después va a expandirse en términos de los efectos y las consecuencias también van a posibilitar que se hagan los ajustes necesarios a nivel global, y eso va a llegar después a Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan del 11M? Que es resultado justamente del efecto de rebote, porque América Latina desde hace 500 años ha sido el laboratorio geopolítico de este orden global. Y ha sido también un terreno, pero al mismo tiempo que es este laboratorio geopolítico, América Latina, pues también ha sido el terreno fértil para nuevas expresiones de protesta, de resistencia, que nos han convocado a pensar contra el orden global neoliberal y a accionar alternativas que van a provocar pues reacciones de diversa índole y que van a tener efecto también en lo que después van a ser hacia los 2000, pues esta ola de los primeros triunfos de las izquierdas progresistas. Pero no me voy a adelantar tanto porque justo antes, en la década de los 90, vamos a tener que una de las, digamos, derivas de estos procesos de respuesta social va a tener un impacto en el ámbito de la reflexión. Y en ese ámbito de la reflexión vamos a encontrar que destaca algo que después vamos a denominar como el giro decolonial o el pensamiento descolonial. Es decir, ya en la década de los 90 empieza a haber un conjunto de reflexiones de personas que empiezan a preguntarse qué está pasando con el orden global y cómo este proceso pues tiene su impronta en América Latina. Pero aquí, antes que nada, quiero señalar que al mismo tiempo que esto estaba pasando a nivel mundial, se estaba también discutiendo, que a nivel América Latina, a nivel mundial, recuerden que el contexto era la caída del bloque socialista, ¿no? La perestroika era el equivalente a estas transiciones democráticas en América Latina, y había toda una discusión en torno a cómo, en términos intelectuales, aparece el debate posmoderno, y una de las preguntas que circulaba, y por eso yo insisto en el tema de las preguntas, una de las preguntas que circulaba es si esa crisis que se estaba viviendo a nivel global, que implicaba un reordenamiento geopolítico, donde el capitalismo se reconfiguraba, era una crisis recurrente de la modernidad o si era una crisis que estaba dando por muerta la modernidad. Se recordarán toda esta discusión, y en América Latina la discusión sobre la modernidad empieza a tener muchas aristas, ¿no? O sea, Bolívar Echeverría, Samuel Arriarán con la idea de la modernidad barroca, y toda esta discusión en América Latina genera la pregunta de, pues antes de contestar el tipo de crisis que estamos viviendo, la pregunta es ¿cómo llega la modernidad a América Latina? ¿No? Esa era la pregunta que empieza como a formularse, ¿cómo llega la modernidad a América Latina? Y ahí encontramos muchas perspectivas, ¿no? Muchas perspectivas que empiezan a debatir qué es la modernidad y cómo se da la modernidad y la modernización en América Latina. Pero hay un grupo, que es el que después vamos a conocer como el grupo Modernidad-Colonialidad, que empieza a hacer formulaciones, que empiezan a hacerse por separado, entre ellas las de Aníbal Quijano, quien enunciaba una crítica radical a la racionalidad moderna europea mediante el problema de la colonialidad del poder, que se refiere fundamentalmente a las jerarquías y desigualdades que se establecen con la experiencia colonial, pero tenemos también lo planteado por Dussel, que va a ser un referente fundamental también del debate descolonial, que ya desde la década de los 90 empieza también a plantear el tema central de que la modernidad nace en 1492, rompiendo la narrativa eurocentrada de esa historia que nos decía que la modernidad nace con la Ilustración, ¿no? Y bueno, no voy a entrar mucho más al tema porque ustedes ya lo conocen, además
conocen el trabajo de Dussel, saben cómo Dussel en la década de los 90 y los 2000 hace este giro y viniendo de la filosofía de la liberación hace posicionamientos relevantes que van a ser fuente, digamos, o punto de partida del debate descolonial. Pero en ese debate descolonial nos vamos a encontrar, y perdón porque aquí hay unos perritos que están ladrando, pero espero que no interrumpan mucho la conversación, pero en ese digamos, mapa, pues es el pensamiento que empieza a surgir, empieza a expresarse en diferentes aportes intelectuales de personalidades como Edgardo Lander, que en Venezuela está discutiendo el tema de la colonialidad del saber, ¿no? O sea, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Arturo Escobar, que es muy importante también, pero que él después hace desplazamientos para entrar a otros debates muy interesantes. Ramón Grossfogel, el propio Miñolo en ese momento también formaba parte de este mapeo de reflexiones intelectuales. Y tenemos también a Fernando Coronil, a Agustín Lao Montes, a Santiago Castro Gómez, a Zulma Palermo, que es muy poco reconocida, pero fue una de las primeras integrantes mujeres de este grupo que empezó a articularse y que empezó a través de una invitación que Ramón Grossfogel empieza a construir, que empieza a articularse para discutir cómo llega la modernidad a América Latina y empiezan a hacer planteamientos que se van a incorporar a esto que llamamos el pensamiento descolonial. De manera más tardía entra Catherine Walsh, entra Nelson Maldonado Torres, María Lugones también entra de manera más tardía, y también estaba Óscar Guardiola Rivera. Son algunos de los personajes, de las personas, hombres y mujeres, que empiezan, digamos, a hacer articulaciones para discutir a partir de los legados básicos o los planteamientos básicos de Aníbal Quijano y Dussel, y creo que sí mencioné a Ramón Grossfogel, que también estuvo y que fue muy importante en este proceso, y empiezan a hacer formulaciones que son muy, muy relevantes para esto que vamos a llamar el debate descolonial. Yo voy a hacer una síntesis muy general de estas aportaciones, en aras de quienes no conocen tanto. No sé si alguien quisiera conversar ahí. Escuché como... ¿No? Vale. Es que escuché ahí como que había un ruidillo y dije, a lo mejor alguien quiere intervenir. No sé si vamos bien hasta aquí o me regreso, o si alguien quisiera comentar algo, no sé. Estoy intentando hacer nada más como el panorama para que luego le entremos a ver cómo aparecen ahí los feminismos descoloniales. Y bueno, pues tenemos que, bueno, se empieza a generar un diálogo constante a partir de estos autores y se empieza también a hacer un diálogo con distintas tradiciones del pensamiento crítico que sobre todo interpela al pensamiento hegemónico haciendo uso de categorías como decolonialidad, colonialidad del poder, pero también de debates entablados con algunas corrientes de pensamiento social, tales como la teoría de la dependencia, el análisis del sistema mundo de Wallerstein, el marxismo contemporáneo y los estudios postcoloniales. Es decir, el planteamiento de lo descolonial tiene diálogos y genera puentes con estos pensamientos críticos, muchos de ellos latinoamericanos, pero muchos de ellos no latinoamericanos, que bueno, también están circulando en la discusión. Y bueno, la importancia de las contribuciones del llamado giro descolonial reside en que adquieren los análisis sobre la modernidad y su empresa civilizatoria la centralidad de la discusión. Para autores como Enrique Dussel, la modernidad como posibilidad se origina en los burgos libres de Europa, del medioevo, pero la modernidad como tal nace en el momento en que Europa se autoconstituye a sí misma con un ego unificado, de tal forma que las exploraciones y las conquistas de los territorios americanos son parte fundamental de ese proceso de constitución de la subjetividad moderna. Y ese es un elemento básico que es distintivo en el debate descolonial. Es decir, es un debate, es un planteamiento que no se trae de la discusión postcolonial ni anticolonial,
así, o sea, sí se viene, o sea, sí hay una herencia y sí hay una influencia, pero digamos que este posicionamiento es un posicionamiento muy novedoso de lo descolonial, porque una cosa relevante es que lo descolonial se ubica no en la relación directa o única con el imperialismo, como lo hace el debate postcolonial, sino fundamentalmente con la configuración de la civilización moderna, de la modernidad. O sea, el debate central del tema descolonial, y en ese sentido se distingue del debate postcolonial, es que digamos, su terreno de reflexión tiene que ver con cómo se configura el orden civilizatorio moderno. Y ahí hace una distinción muy fuerte con el debate postcolonial, aunque ya encontramos en autores postcoloniales apuestas que ponen en tela de juicio la legitimidad de la civilización europea. Es el caso de Aimé Césaire, que en sus discursos sobre el colonialismo diría que Europa está, digamos, aniquilada, ¿no? Que eso no es un proyecto que pueda ser replicable, ¿no? Pero el debate descolonial, sobre todo con los planteamientos de Dussel, ponen ya el sello sobre el tema de lo colonial asociado a la configuración de la modernidad. Y en este mismo sentido, digamos, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, pues plantearía que la experiencia que surge de la conquista de América marca el desarrollo posterior del poder mundial capitalista. Y aquí hay un elemento interesante, porque aquí ya se articula también con el debate del capitalismo. O sea, hay un telón de fondo planteado por Dussel que tiene que ver con la relación entre colonialidad, o ya le llamamos hoy colonialidad, modernidad, y digamos, Aníbal Quijano, que por la misma época está haciendo su formulación sobre la colonialidad del poder, pues pone su centralidad en cómo la experiencia de conquista de América marca el desarrollo del poder mundial capitalista, ¿no? Y ahí hay una articulación que plantea una segunda capa de la cebolla. Y crea, desde la perspectiva de Aníbal Quijano, esta experiencia va a crear las condiciones para que se configuren patrones de dominación colonial fundados en una clasificación étnico-racial de la población mundial que, desde su punto de vista, y me parece muy acertado, sigue operando en los múltiples ámbitos de la existencia material y subjetiva de los pueblos, ¿no? Entonces ahí Aníbal Quijano incorpora otro elemento, y a estos posicionamientos se suman las reflexiones de otros analistas, de otros intelectuales, de otros pensadores y pensadoras descoloniales, como Edgardo Lander, que en su momento plantearía que durante el primer periodo de la modernidad se producen los cambios pertinentes para dar paso a lo que él llamaría la articulación de las diferencias coloniales en jerarquías cronológicas. Esto lo recupera de Johannes Fabian, y él empieza a hablar de las negaciones de simultaneidad, que luego yo creo que quien lo profundiza en términos epistémicos es el colombiano Santiago Castro Gómez, que va a plantear la colonialidad del saber a partir de su análisis sobre el ibris del punto cero, ¿no? Que es muy interesante porque, bueno, ahí este debate que ya se dibuja con el planteamiento de Dussel y de Quijano va a tener también una proyección en términos de crítica epistémica, con Santiago Castro Gómez, y con Ramón Gros-Fogel. Esto va a articularse al debate de los 5 epistemicidios que cambian la geografía de la razón y concentran todo el universo en Occidente, ¿no? Los aportes de Nelson Maldonado Torres van a ser básicos, porque recuperando la filosofía caribeña y los planteamientos fanonianos y de Aimé Césaire, pues va a plantear el debate de la colonialidad del ser en una disputa, digamos, con Heidegger, en un debate con Heidegger, pero a mí me parece muy interesante porque Nelson recupera también algunas autoras afrocaribeñas, como Silvia Winter, y otras tantas mujeres que van a ser también básicas en la discusión. Creo que es de los que además tiene una influencia importante por algunas autoras mujeres. Y Arturo Escobar va a abonar en la reflexión sobre la colonialidad global, los movimientos sociales y los conocimientos otros. Y a esta lista de pensadores latinoamericanos pues se van a sumar otros pensadores que empiezan a complejizar
el debate, y ahí se va a intersectar el problema del eurocentrismo con el problema de la esclavitud, con el problema de la racialización y con las pretensiones de universalidad de la experiencia europea a través del proyecto civilizatorio moderno. Y ahí yo es donde encuentro el trayecto que hace que el debate descolonial tenga su propio sello con relación al debate postcolonial, ¿no? Y no significa que no haya una influencia importante de quienes antecedieron en el debate desde lo postcolonial sobre lo descolonial. No sé si hasta aquí vamos bien o hay ahí. Sí. Sí, Ana. Sí, yo te quería preguntar, bueno, yo lo estaba escribiendo, lo postcolonial no tiene que ver con el año en que ellos consideran el tema de la colonización, a diferencia de América Latina, que es 1492, ellos consideran 1700, y no tiene que ver con esa diferencia. Esa es una pregunta. Y la otra, en cuanto al laboratorio en América Latina, ¿no fue el laboratorio en Andalucía y en los lugares africanos, secuestrando a los negros y trayéndolos a América Latina en cuanto al laboratorio de probar a ver qué es lo que pasa? Eso. Sí, efectivamente el debate postcolonial tiene como contexto lo que llamamos la segunda ola de colonización, porque la primera ola de colonización tiene que ver con la experiencia latinoamericana. Entonces, muchos de los autores y autoras que se inscriben en el debate de postcolonial vienen de tradiciones coloniales que se gestan cuando Portugal y España ya estaban fuera digamos, del lugar de las potencias colonizadoras. Para el siglo XVII y XVIII es Inglaterra, es Holanda, Alemania, Francia, quienes empiezan a configurar como potencias colonizadoras. Entonces, por eso yo creo que es importante recurrir a la historización múltiple, porque estas experiencias tienen momentos, tienen historias y tienen peculiaridades que ya no pueden ser descritas a través de una historia lineal. Por eso cuando yo digo América Latina es el primer laboratorio, en realidad América Latina es el territorio que posibilita de alguna manera esa proyección, pero en realidad efectivamente los antecedentes no solo están en África, ya con el proceso portugués de la esclavitud que inicia más o menos 50 años antes del llamado descubrimiento de América, o sea, medio siglo antes, sino también la experiencia con las Canarias, las Islas Canarias, donde se encuentran a los primeros aborígenes, ¿no? Entonces, eso implica, por ejemplo, un desafío para el debate descolonial, porque finalmente el debate descolonial inicia disputando una narrativa desde la experiencia particularmente de las Américas, ¿no? Pero en realidad hoy tenemos el desafío de construir una historización múltiple sobre las colonialidades y las colonizaciones que impactaron sobre múltiples pueblos. Y eso implica hacer estas historias múltiples todas también en momentos históricos, pero reconociendo también el continuum de los patrones de dominación que también operaron en todos estos lugares y que tuvieron adaptaciones, pero que tienen como fondo el proceso de poner a Europa como centro y al resto de los pueblos como pueblos inferiorizados. Algunos a través de la exotización, como lo diría Edward Said cuando habla del orientalismo, y a otros a través de la negación de su humanidad, de su barbarización o de su feminización. Pero tenemos el desafío de hacer estas miradas múltiples ahora, ya no podemos hacer una historia única. Y esa es una crítica que se nos ha hecho de compañeros y compañeras que abrazan el debate descolonial, pero que lo abrazan desde el mundo musulmán, que lo abrazan desde el sur de España o desde la España descolonial o la Europa descolonial, y que lo abrazan también desde otros lugares que hoy esto les inspira para pensar qué lugar también han ocupado estos pueblos en esta historia colonial, que es una historia mucho más múltiple y que implica, insisto, historias cruzadas, interconectadas y múltiples. Y ese es un desafío que tenemos en la metodología descolonial.
cómo podemos empezar a construir historias múltiples e interconectadas sobre la colonialidad y el colonialismo. Ya no podemos hacer historias planas. Luego nos dice Juan Ignacio, la idea de que las especificidades de los procesos revolucionarios responden a una imposición de orden universal, si no lo quieres compartir, si quieres abrir tu micrófono, Juan Ignacio, y compartírnoslo como en qué dirección va tu reflexión. Sí, la idea pensaba que cada uno de reconstruir, digamos, la historia a partir de las especificidades, responden a que hay una imposición de orden universal, es decir, que pueden haber sido un patrón de dominación común o no común, sino cada una tiene sus especificidades, pero que responden al hecho de plantear una noción de universalidad por parte del dominador, quiero decir. Entonces, de distintas maneras se han ido dando aquellos procesos revolucionarios que tendrían, como dice usted, fondo común en la imposición de un orden universal, quiero decir, en el cual se encuentra la historia misma, digamos, ¿no? Como historia impuesta desde afuera hacia adentro, digamos. Claro, y que tiene ese dinamismo, o sea, de afuera hacia adentro, de arriba y desde abajo, o sea, justo el tema creo que es ese, o sea, hay una lógica que engloba y que tiene que ver con estas lógicas de universalización, de principio de superioridad, de una región que al final se impone en términos globales, pero luego los mecanismos y cómo operan esos dispositivos en términos de la peculiaridad en la historia y en los pueblos, es algo que todavía tenemos que hacer. En ese número tabula rasa del que yo hablaba al principio, justamente nace con esa iniciativa. La conversación que empezamos Bren y yo era cómo empezamos a hacer la interconexión entre las historias coloniales, porque si no, otra vez se presentan historias únicas fragmentadas, como si lo que pasó en América Latina no hubiera tenido influencia en el Oriente, y lo que pasó en el Oriente no hubiera tenido influencia, y lo tuvo durante muchos siglos, en la forma como operó la colonización, por ejemplo, en América Latina, ¿no? O sea, necesitamos empezar a contar esas historias de manera interconectada y múltiple. Y en ese sentido, o sea, el debate descolonial tiene que seguir avanzando en esas direcciones, porque si nos quedamos con lo dicho y con lo expuesto, se petrifica esa apuesta que me parece muy potente, ¿no? Y bueno, en ese marco de discusión que se empieza a gestar en la década de los 90 y hacia los 2000 se empieza a cobrar fuerza a través de esta, digamos, confluencia de intelectuales latinoamericanos, muchos, y eso también debo decirlo, de ellos viviendo en Estados Unidos, que es una de las metrópolis coloniales también, y otras tantas voces intelectuales y mujeres y hombres no, estando en América Latina, empieza a haber como ya un posicionamiento que empieza a entenderse como lo que llamamos el primero grupo modernidad colonialidad, pero que después el mismo grupo dice, no, este no es un grupo, en realidad es un giro que es el giro descolonial, ¿no? O sea, hacia los 2000 es cuando empieza a tener como esa visibilidad, pero es algo que ya estaba circulando en la década de los 90 y que pues tiene su confluencia con el encuentro de estas personas que empiezan a conversar y que empiezan a ver que están llegando a lugares comunes y que están llegando a discusiones comunes y se empieza a constituir como en un campo de reflexión, ¿no? Aunque no lo es como campo. En el caso de las miradas feministas en torno al problema colonial, una de las cosas que hasta muy temprano, hasta la primera década de los 2000, hasta por ahí de 2010, 2012, 2014, nosotros decíamos, pese a la potencialidad del pensamiento descolonial, lo que veíamos es que los aportes de los feminismos latinoamericanos fueron por un tiempo amplio grandes ausentes en esa producción intelectual. O sea, no veíamos ahí cómo en este debate descolonial estaban presentes los feminismos, ¿no? Me refiero a los feminismos latinoamericanos. Y esta, digamos, poca visibilidad de la producción crítica de mujeres feministas latinoamericanas, y con eso me refiero a feministas indígenas, afro, mestizas, en fin, no quiero limitarlo solo al mundo de lo afro y de lo indígena,
sino esa producción que se estaba dando, tiene un conjunto de reflexiones y apuestas que van a ser también fundamentales frente al escenario de avasallamiento del capitalismo global con una impronta neocolonial, ¿no? Y la crítica latinoamericana a la modernidad y a la colonialidad, siendo radical y original, también es cierto que nos dice Brenny Mendoza, en un primer momento sometida al escrutinio feminista, estaba esta nueva corriente, pues haciendo pocas conversaciones con el feminismo latinoamericano. Pocas, porque quiero decirles que hay una autora que además es muy reconocida porque es la que plantea la categoría de colonialidad de género, que es María Lugones, que siendo argentina migra desde muy joven hacia Estados Unidos, y que va a ser un referente importante en el debate de lo descolonial de este grupo, porque ella va a interpelar a Quijano en su mirada sobre el género, planteándole que tiene una visión bastante biologicista. Y en esa crítica, pues va a ser la formulación. Ahorita lo voy a explicar de por dónde van esas reflexiones, pero va a ser la formulación de eso que llama el sistema moderno colonial de género. Pero es notoria en este primer momento la ausencia de los debates que se están dando en América Latina, en los feminismos latinoamericanos y también en los feminismos chicanos. O sea, tenemos Gloria Anzaldúa, tenemos a Chela Sandoval, tenemos a muchas mujeres, Cherry Moraga, que luego va a hacer importantes reflexiones también que van a contribuir al debate descolonial, que no se ven presentes en este primer momento. Sin embargo, en las últimas décadas, los debates feministas que se han desarrollado en lo que llamamos hoy Avia Yala o América Latina, son fundamentales para una comprensión, como diría Rita Segato, situada del conjunto de relaciones estructuradas por el orden colonial y poscolonial. Entonces, por supuesto, las contribuciones que ofrecen los feminismos no solo quedan en una argumentación capaz de develar los múltiples mecanismos que operan sobre la subordinación de las mujeres, sino también de los hombres que habitamos el llamado tercer mundo, hombres y mujeres. Y también hoy tendremos que incluir a personas no binarias. Y esto, digamos que es muy relevante porque desde los feminismos ya se empiezan a plantear alternativas desde la concreción misma de ciertas realidades en nuestros territorios. Y en este sentido, los trabajos de algunas feministas van más allá de la sola deliberación argumentativa, y quizá lo más valioso es que sus contribuciones se articulan con procesos y eventos que bueno, van a tener influencia también en muchos movimientos en América Latina. Voy a plantear cómo se empiezan a hacer las articulaciones del debate descolonial y del tema de los feminismos en América Latina. Hay varias vías, no hay una. Yo ubico solo algunas, pero, por ejemplo, hay una red que se llama Feminismos Descoloniales en México, que son un conjunto de compañeras, muchas de ellas académicas, otras no académicas, sino activistas, que empiezan a partir de la experiencia zapatista a entender que el problema colonial es un problema central para entender los procesos de subordinación de las mujeres indígenas en México. El zapatismo es el que abre la llave para que esta red de mujeres, red de feminismos descoloniales en México, empiece a andar el camino del debate descolonial. Es decir, esta red no viene de una lectura de los teóricos del giro decolonial o del grupo Modernidad Colonialidad, sino que de manera paralela llega a ese mismo lugar a través de la experiencia puntual del zapatismo. Y ahí tenemos a Silvia Marcos, que ha hecho un debate muy interesante sobre la sexualidad de las mujeres mesoamericanas y los aportes de esta Márgara Millán, que trabaja mucho el tema de la resistencia de las mujeres zapatistas y empiezan a hacer formulaciones relevantes que las ubican dentro de feminismos descoloniales, no porque estén queriendo teorizar, como lo hace el grupo Modernidad Colonialidad, de lo que sucede en 1492 y de lo que sucede y de cómo se configuran esos patrones de dominación, sino porque ellas intentan sobre todo entrar a procesos de descolonización actual, ¿no?
Están también los trabajos de algunas mujeres muy interesantes que están haciendo conexión con lo que le llamamos en México las filosofías nosótricas, que son filosofías de indígenas mayas, hombres y mujeres, y hay dentro de este grupo, dentro de esta red, gente que está trabajando con todas las apuestas de la recuperación de horizontes de sentido otro que vienen del mundo indígena y se posicionan como feminismos descoloniales. Y tenemos también los trabajos de Aida Hernández, que en una reflexión, que en un cruce entre la experiencia de los movimientos indígenas y las mujeres indígenas en México, junto con las lecturas de los feminismos del sur, ¿no? Donde entra Mojanti y muchas compañeras que vienen de los debates postcoloniales, de los feminismos postcoloniales, también hacen aportaciones en esa dirección, ¿no? Este es, por ejemplo, uno de los feminismos que se autodenominan descoloniales y que no necesariamente tienen una articulación con la genealogía del grupo Modernidad-Colonialidad, ¿no? Pero que se encuentran con ese debate y que también de alguna manera acogen muchos de los planteamientos que son formulados por este grupo. Luego hay otra experiencia que viene de los feminismos latinoamericanos autónomos, ¿no? Y ahí está Ochi Curiel, está Yudelquis Espinosa, que vienen de un feminismo autónomo que tampoco abreva directamente del pensamiento del giro del grupo Modernidad Colonialidad, y que tiene también diferentes trayectos, pero algunos de ellos, por ejemplo el de Ochi Curiel, viene mucho de la interconexión entre la lucha del movimiento negro en Dominicana y la lucha feminista y la lucha lésbica, ¿no? Entonces ahí empieza a aparecer el cruce entre raza, género, clase, y esto de alguna manera, en la medida en que empieza a circular cada vez más en el ambiente reflexivo y en el ambiente de lucha, el tema no solo de la interseccionalidad, sino el tema de la descolonización, empieza también a tener ahí un campo de reflexión bueno, donde se posiciona el Glefas, por ejemplo, en su momento, ¿no? En Glefas participamos algunas compañeras justo en este momento más explosivo, estuvo Breni Mendoza, Aura Cumes, yo, bueno, aparte de Yudelquis Espinosa y Ochi Curiel, estuvo también Carmen Cariño, creo que ya todavía sigue, pero bueno, hubo un momento en el que hubo ahí una separación y un grupo importante, todas las que he mencionado, nos salimos y Glefas rearticula sus trabajos, pero sigue posicionada en el debate de lo descolonial desde esta trayectoria más de los feminismos autónomos. Y del feminismo lésbico que se incorpora por varias vías. No quiero hacer genealogías únicas, quiero decir lo que yo ubico. Y esta es mi mirada, porque si les preguntamos a cada una de las compañeras que han hecho estos trayectos, pueden ser mucho más enfáticas en algunas cosas y pueden ser mucho más fieles, porque lo han vivido, de estos entendimientos, de cómo se incorporan a estos debates y nos vamos a dar cuenta que muchos de estos debates no vienen de la mano del debate del grupo Modernidad Colonialidad, pero sí nos encontramos algunas de nosotras luego con ese debate, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, a mí, en mi propia trayectoria, mi reflexión sobre el tema de colonial tampoco viene de la lectura de los teóricos del giro de colonial, viene de la experiencia de trabajo en comunidades indígenas, en Campeche y en Guerrero, y a partir del trabajo con las mujeres y de la sistematización de las experiencias de participación política en las regiones, yo empiezo, estoy leyendo el chat, por eso me detuve, yo empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que en el ámbito rural, la guía de reflexión del feminismo ilustrado, que era el debate sobre lo público y lo privado, pues era algo que lejos de permitirnos entender la acción política de las mujeres indígenas, nos impedía ver la agencia de las mujeres, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que en el mundo rural esta separación, esta frontera era muy endeble, y entonces, pues de repente me percaté que la mirada del feminismo clásico no nos daba cuenta de la realidad de las mujeres indígenas en donde yo estaba viviendo y trabajando, que era la selva tropical campechana, ¿no? Entonces,
en ese trayecto de trabajo, de militancia, porque yo vengo de un colectivo que se llama La Guillotina, que es un colectivo mixto, pero también de experiencias de colectivas feministas que hicimos en la Ciudad de México, en el espacio universitario, y luego en el trayecto a el tránsito rural y de trabajo con comunidades indígenas, me voy dando cuenta, y fue un trayecto que me llevó más de una década, o sea, porque al mismo tiempo empecé a hacer la maestría y el doctorado, porque me daban una beca que me permitía vivir y me permitía trabajar en las comunidades rurales, porque era semipresencial el posgrado. Y en ese trayecto de ir sistematizando, pues nos vamos dando cuenta que no, que el debate feminista ya no daba para las explicaciones de las realidades de mujeres, pues que estaban mujeres, después entendimos que era pues cómo son mujeres racializadas que viven otras realidades, y nos empezamos a encontrar con una serie de reflexiones que nos fueron llevando a mí y a otras compañeras pues a ir diciendo, bueno, ¿dónde está la noción del sujeto indio y de la sujeta india, ¿no? Y yo que soy bien clavada, pues me fui primero con la sociología y me di cuenta que la sociología no daba explicaciones, luego me fui con los teóricos clásicos de la filosofía, y ahí también vi que los indios y las indias no aparecían, sí las mujeres como esos sujetos dominados, pero no había, o sea, no sé, Rousseau no estaba discutiendo sobre los indios y las indias, ¿no? Y luego, poco a poco, me fui yendo más atrás hasta que llegué al siglo XVI y encontré que es en los discursos teológicos donde se sustenta toda la imagen y la construcción de lo indio, ¿no? Y ahí entendí, como dice Dussel, que la crítica política era una crítica teológica, ¿no? Y es como me engancho con el debate, y en ese momento, después de eso, ahí pasó desde el año 99 hasta el 2006, más o menos, y para 2006 me encuentro con los textos de Dussel, y me encuentro, la primera que leo es a Brenny Mendoza, con Colonialidad de la Democracia, empiezo a rascar, me encuentro con Dussel, me encuentro con Quijano, y de repente digo, wow, aquí hay gente que ya lo está reflexionando también, ¿no? O sea, no, me encontré como ya en el camino y ya como en un proceso que ya se había elaborado, pero yo venía de una práctica feminista que tocaba entre el feminismo autónomo, el feminismo en México, venía también de toda la experiencia zapatista, soy una generación que se forma con el zapatismo, con lo cual también conozco a las compañeras de la red de feminismos descoloniales en México, casi todas ellas hemos compartido luchas y compartido espacios de reflexión, en intercambios también muy potentes que se han dado en México desde los 90s para acá, con mujeres indígenas de Guatemala, de El Salvador. Entonces, en toda esa experiencia, pues se van sumando, y lo que quiero decir con esto es que es un debate que no pertenece a un grupo, es un debate que tiene que ver con una realidad y que mucha gente de manera simultánea, tanto en los feminismos latinoamericanos como en otros espacios, se estaba preguntando también estas cosas y estábamos explorando. Por eso yo cada vez estoy más clara que no podemos hablar de narrativas lineales y de narrativas múltiples, y también de buscar cómo son esas interconexiones, porque al final vivimos una realidad muy semejante. Entonces, no me parece extraño que lo esté viendo una compañera afroamericana al mismo tiempo que lo esté viendo una compañera indígena de la Patagonia, porque compartimos estas realidades. Y bueno, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que al mismo tiempo empiezan a aparecer, por ejemplo, lo que después vamos a conocer como los feminismos comunitarios en Bolivia. Y una de las exponentes más conocidas es Julieta Paredes, quien, siendo de origen aymara, empiezan ellas, porque son un grupo, inicialmente en su trabajo con su ex compañera, y luego con el colectivo y la colectiva de mujeres, primero con Mujeres Creando y luego con feministas comunitarias, empieza a formularse la idea de la tesis del entronque de patriarcados. Y aquí es bien interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de los feminismos descoloniales de Abya Yala, una cosa que es muy relevante es que no siempre coincidimos, es más, casi nunca coincidimos, no tenemos los mismos puntos de partida y no necesariamente tenemos las mismas posicionamientos. Voy a poner el ejemplo del debate sobre los patriarcados para ver cómo eso que llamamos feminismos descoloniales es muy diverso. Por ejemplo, en el debate de los patriarcados,
las feministas comunitarias de Bolivia planteaban esto que postulábamos como, se postula como el entronque de patriarcados, aludiendo a la articulación de los patriarcados originarios con el patriarcado occidental en el momento colonial, o sea, en el momento de la conquista y la colonización. Lo que, desde su punto de vista, generaba una complicidad entre varones occidentales y varones indígenas para garantizar el sometimiento de las mujeres por parte de los hombres indígenas y de los hombres no indígenas. Este es como el planteamiento de las mujeres feministas comunitarias de Bolivia. Y, por ejemplo, ahí vamos a encontrar una discusión que es cercana, pero es diferente con Rita Segato. Por ejemplo, Rita Segato reconoce los patriarcados de alta intensidad y los patriarcados de baja intensidad, ¿no? Y ella, de alguna manera, dice, sí, hay patriarcado ancestral, hay patriarcados ancestrales, o sea, y hay patriarcado de los colonizadores, pero hay también este elemento de alta intensidad y baja intensidad, habla de cómo estos patriarcados se distinguen, ¿no? Y Rita Segato, digamos, hace un planteamiento en torno a los patriarcados, porque ella lo que plantea es que a pesar de que la colonialidad es una matriz que ordena jerárquicamente al mundo de forma estable, dice, esta matriz tiene una historia interna. Y hay, por ejemplo, no solo una historia que instala la episteme de la colonialidad del poder y la raza como clasificador, sino también la historia de la raza dentro de ese episteme y la historia de las relaciones de género dentro del mismo cristal del patriarcado. Y ahí es cuando habla de los patriarcados de baja y alta intensidad, ¿no? Pero no está hablando desde el mismo lugar en el que están hablando las feministas comunitarias de Bolivia, están haciendo planteamientos diferentes. Luego vamos a encontrar posicionamientos como el de Aura Cumes y el mío propio, que nosotras decimos no podemos hablar de patriarcados ancestrales, pero no por una cuestión de esencialismo, sino porque hablar de patriarcado, de patriarcados ancestrales, por ejemplo, es otra vez entrar a la lógica de que el sistema patriarcal es ahistórico y atemporal. O sea, que ha existido siempre, en todo momento y en toda cultura. Y entonces otra vez volvemos a los universalismos que nos impiden el entendimiento de cómo se construyen los patrones de dominación masculina. Ahí, por ejemplo, Aura Cumes da pistas bien interesantes. Ella dice, no podemos hablar de patriarcados ancestrales. En todo caso, tendríamos que hablar de formas de dominación masculina en sociedades antes de la inclusión española, y eso significa hacer arqueología descolonial, porque tendríamos que explicar cómo se daban esas lógicas de dominación masculina. No basta decir que existe una dominación, es que tenemos que explicar cómo operaba esa dominación. Y ella, y bueno, yo también lo he visto en las comunidades rurales, por ejemplo, en muchas comunidades, la lógica, por ejemplo, de dominación masculina está presente, pero, por ejemplo, cambia cuando las mujeres son jóvenes que cuando las mujeres son mayores, ¿no? O sea, las mujeres mayores, las ancianas, pueden tener un lugar dentro de las comunidades que por la edad hacen un cambio o un giro en su condición de género. No sé si me explico. Entonces, no podemos tener miradas que universalizan, que vuelven otra vez a plantear lógicas de dominación unívocas, que son fijas y que no nos explican la realidad de los pueblos pre-intrusión española. Entonces, Aura Cumes convoca a hacer una arqueología descolonial y decir, tenemos que entender cómo operaban esas lógicas de dominación masculina y por supuesto, no es un desafío menor, pero lo podemos ver también en las realidades de las comunidades actuales, aun cuando están permeadas por 500 años de colonialidad, ¿no? Entonces, yo ahí con Aura Cumes también coincido en que hablar de patriarcados transhistóricos no da cuenta de la diversidad de experiencias históricas en el mundo previo a la intrusión española, y que universaliza la condición de sometimiento de las mujeres indígenas en todas las civilizaciones llamadas precolombinas. Gladys. Sí, así de la misma manera que vos te referís a patriarcado, un invento universal, también podríamos hablar lo mismo de género, ¿no? Me gustaría
Yo te escuché en alguna conversación, en un conversatorio hablar sobre eso y no me quedó demasiado firme, digamos, el pensamiento. Pero me parece que género también estaría en las mismas condiciones de patriarcado y bueno, y sexo también, por supuesto. Sí, justo en estas otras coordenadas, los aportes de María Lugones me parece que son centrales para discutir el tema de género, porque en esta discusión, María Lugones lo que nos dice de la mano de dos autoras, que una es africana, yoruba, de origen yoruba, bueno, es nigeriana, pero con toda la influencia yoruba, y otra que es una indígena cherokee. Una es Oyeronke Oyewomi y otra es Gunalen, ¿no? Paula Gunalen. Ella, en su texto que es inaugural en el debate sobre la colonialidad de género, lo que plantea justamente es que el género es una imposición colonial, tal como lo conocemos. Ella dice, bueno, el género desde el dimorfismo sexual, yo diría este género heteronormado, etcétera, etcétera, es una construcción que representa una imposición colonial en el sentido de que existen muestras en otros órdenes civilizatorios, les diría yo, otros pueblos dirían otras personas, de que el género no siempre ha existido desde esta configuración universalizante colonial, ¿no? Por ejemplo, Gun Allen, ella recupera todo el debate de Gun Allen respecto a cómo entre los cherokees está el tercer espíritu, ¿no? O sea, existe una construcción del género que no es de dimorfismo sexual y que tiene otra concepción. O en el caso de Oyeronke Oyewomi, que dice el género no existe como tal en las sociedades yorubas, ¿no? Y es muy interesante porque Rita Segato, me parece que su tesis de maestría, creo que su tesis de maestría, es sobre la experiencia de homosexualidad femenina en las castas yorubas de Brasil. Y ella hace una recuperación del panteón mítico yoruba y ella va mostrando cómo los orishas, que también les llamamos santos, tienen una configuración genérica que es bastante más fluida. O sea, por ejemplo, el padre de los orishas es súper maternal, o sea, es un hombre que tiene, bueno, no es un hombre, ¿verdad? Es una figura masculina, porque es un orisha, no es un hombre, es una figura masculina que es sumamente maternal, que cumple toda la lógica del cuidado, mientras que la madre de los orishas es una guerrera, por ejemplo, ¿no? Es todas las características que asociamos en el mundo occidental y occidentalizado como masculina, y vemos también cómo hay procesos en las narrativas míticas del mundo yoruba, por ejemplo, o del candomblé o de la santería en Cuba, donde hay además procesos donde hay una transformación, o sea, pasan de corporalidades masculinas o con características masculinas a femeninas, y las narrativas, digamos, de ese mundo mítico nos hablan de una construcción sexogenérica que no es fija, ¿no? Y que es mucho más fluida, digamos, ¿no? Entonces, María Lugones, digamos, apelando a estas dos contribuciones de Oyeronke, no la de Rita Segato, sino de Oyeronke Oyewomi y de Paula Gunalen, lo que dice es que el género es una construcción colonial y es una imposición colonial, ¿no? Por tanto, el género no puede ser leído como algo fijo y por tanto no puede ser leído tampoco en asociación al sexo. Y esto es muy interesante porque es un debate que es muy actual respecto al tema del género. Y María Lugones, y aquí yo quisiera recuperar algunos planteamientos claves en María Lugones, porque dice Lugones, por ejemplo, que lo que postula es que tanto el género como el patriarcado son categorías sociales que solo tienen sentido en las epistemologías occidentales. Eso lo dice Lugones, la estoy citando literalmente. Y Mendoza, Beni Mendoza, aludiendo a Lugones, dice, claro, desde la perspectiva de Lugones, el patriarcado o el sistema de género se impone con la conquista española. Y en ese sentido, el género representaría la vía por la cual tanto hombres como mujeres de Abya Yala fueron deshumanizados en el proceso colonial, ¿no? Y eso ya lo plantea Beni en conversaciones donde hablamos de la deshumanización o la feminización del indio
del negro, de la negra, ¿no? En el caso de los negros, las negras, hablamos de bestialización, mientras que en el caso del indio hablamos de feminización. Y Liliana nos dice que Rita Segato, como otras feministas, han tomado posiciones muy debatidas que han creado tensión en el movimiento respecto al golpe en Bolivia. Hay una posición respecto a la necesidad de ser antifascista para ser feminista, como opinan varios del giro decolonial, varias. Miren, yo creo que el debate descolonial pasa no solamente por ser anticolonial, pasa por ser antirracista, ser antiimperial y ser antipatriarcal. Y ahí sí utilizo la palabra patriarcal para hacer una expresión. El proceso de despatriarcalización del que hablan las mujeres bolivianas desde hace mucho tiempo es central en el debate. Entonces, a veces se puede ser o se puede intentar ser descolonial sin ser antiimperialista, o a veces se pretende ser descolonial sin ser antiimperialista, y ahí yo creo que hay muchas tensiones y muchas dificultades. Yo, bueno, voy a cerrar para dar chance a la conversación, porque ya pasaron casi 50 minutos, pero lo que quiero decir también con esto es que el tema es que efectivamente en el debate descolonial de Abya Yala, aunque es un debate que está en un campo muy diverso, donde entran múltiples perspectivas de los feminismos en diversos debates, están también los feministas comunitarios xincas en Guatemala, que tienen otra posicionalidad en algunas cosas respecto a los feminismos comunitarios de Bolivia y que se distinguen, porque están mucho más vinculados a la defensa del territorio y tiene que ver con movimientos indígenas que están apelando por la conexión con la tierra, pero al mismo tiempo reconociendo que la lucha en defensa de la tierra no puede ir separada de la lucha en defensa de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque además lo cierto es que la lógica colonial ha tenido una impronta de violencia sobre los cuerpos feminizados y los cuerpos femeninos. Por eso también me parece coherente lo que dicen las compañeras. Pero es cierto que más allá de estos planteamientos respecto a temáticas que atraviesan por el tema del patriarcado, por el tema del racismo, por el tema colonial, por el tema de los dispositivos de dominación que siguen operando y que tienen una impronta colonial, imperial, racista y vamos a utilizar la palabra patriarcal, ¿no? Lo cierto es que en el campo del terreno político latinoamericano, efectivamente Venezuela ha representado un parteaguas respecto a posicionamientos políticos que nos han distanciado, a compañeras, compañeros que hemos posicionado políticamente el debate descolonial frente a acciones como la guerra económica contra Venezuela y los golpes de Estado, por ejemplo, contra Bolivia. Y eso no significa que no tengamos críticas internas o que no tengamos algunas preguntas y algunas posturas que polemicen respecto a cómo ha sido el camino en este andar descolonizador, pero de ninguna manera eso justifica que nos posicionemos del lado de que desde las derechas están intentando desmontar los avances que se han dado en América Latina. Entonces, creo que yo ahí sí coincido con Ramón Grossfogel, creo que ahí se ha generado, y con Juan José Bautista, que creo que fue de los primeros que empezó a visualizar que se estaba generando un abismo en estos posicionamientos, el propio Dussel, creo que ha sido también de una claridad y de una brillantez para también el entendimiento de que estos procesos han marcado, sin lugar a dudas, un distanciamiento importante que tiene una ventaja, nos obliga a repensarnos desde el planteamiento del giro descolonial, o sea, desde el campo de lo descolonial. Nos obliga, sin duda, a hacernos preguntas respecto a cuál es el recorrido político que tenemos también que hacer en América Latina, y nos ayuda también a ver cuáles son las alianzas que queremos construir y cuáles nunca van a ser alianzas que se puedan hacer, ¿no? Entonces, yo no lo veo como un problema, sino como una posibilidad. Eso está significando repensar cuál es la apuesta política, no solamente la apuesta epistémica de lo que llamamos el giro decolonial y el campo de lo decolonial, sino la apuesta política y las alianzas y los puentes donde tenemos que tenderlo y las luchas donde tenemos que darlas. Entonces yo creo que
que se abre una gran posibilidad para repensarnos desde América Latina, desde Abya Yala, desde el Caribe, en esta apuesta descolonizadora que tiene mucho, que abreva de muchos ríos, pero que también tiene muchas afluencias que al final nos están llevando a un mismo océano. Y yo ahí soy bastante esperanzadora. O sea, sí veo que hay distinciones, sí veo que hay separaciones, sí veo que hay rupturas, y a veces las agradezco, porque esto me obliga a mí personalmente a posicionarme desde el lugar en donde yo quiero apostar, y desde ahí, como les decía al inicio también de la conversación que no se grabó, generar las preguntas, y en esas preguntas encontrarme no con quien tenga las respuestas, sino con quien se esté generando respuestas similares que nos puedan construir desde esto común, pero desde la pregunta, porque yo creo que muchos y muchas ya estamos cansadas de las respuestas unívocas, ¿no? Y desde las respuestas fijas, pero, porque esas se nos petrifican y ya no tenemos forma de labrar en ellas, pero si podemos construir puentes desde las preguntas que nos unen, yo creo que podemos hacer procesos potentes para avanzar en la descolonización en nuestros territorios y en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Y con eso cierro para que iniciemos la conversación, porque si no se vuelve muy tedioso. Sí, si quieren ir tomando la palabra, no sé si las compañeras son las que... Sí, lo que pasa es que lo que vos decías, las que no somos académicas, como yo, por ejemplo, que estamos en la calle y todo eso, cuando hay alguna dirigente que marca alguna línea que políticamente esté en contra, o sea, está a favor de alguna desviación, y del cual la descolonización no tiene nada que ver, como pasó en Venezuela y como pasó en Bolivia, en realidad para los que no somos académicos, seguir a este tipo de gente a mí me cuesta mucho. Yo en realidad no estoy capacitada como para hacer este desarrollo que vos hacés de investigar y todo eso. Yo no la sigo. Directamente no la sigo, porque a nosotros nos pasan los encuentros de mujeres, por ejemplo, las troscas, agarran y te dicen, hay que seguir a esto, al otro, son insoportables, pero en un encuentro de mujeres tuvieron 40 cuadras gritando contra Cristina. 40 cuadras. ¿Qué es lo que Cristina era la responsable de las muertes de abortos clandestinos? ¿Qué es lo que fue como conclusión? Ganó Macri, ganó la derecha. Entonces nosotros tenemos que hacer como militantes, tenemos, y que estamos en la calle, tenemos que hacer un laburo también coherente con la manera de pensar, la manera política. Por eso yo te sigo a vos y lo sigo a Grofo, porque tienen una manera distinta que no es solamente el feminismo, es la política. Este es el tema. Y yo creo que está ligado, pero absolutamente, porque tiene que ver también con la guerra de Ucrania con Rusia. Y esto no está desligado, porque si no estamos diciendo feminismo, viva el feminismo, viva la mujer, la autonomía, esto, las pelotas, porque cuando te gana Macri, te saca todos los derechos, todos los derechos. Hablo de acá de la Argentina. Y esto pasó en Bolivia y esto pasó en otros países. Por eso yo defiendo, por más que haya algún tilde por ahí patriarcal en alguna que no estén de acuerdo, las bolivianas y todo eso, pero desde la lógica y desde el sentido común, yo no quiero la ultraderecha en América Latina, porque ahí sí que vamos a estar jodidas. Este es el tema. Y no soy académica, pero sí, bueno, leo y estoy al tanto de lo que está pasando a nivel. Por eso no puedo no puedo darme ese lujo de analizar como vos me estás diciendo. Lo digo desde mi punto de vista, ojo. Ojo que te necesito a vos que vos hagas el análisis, porque gente como vos y como Grofo, gracias a eso es que podemos tener por lo menos una línea de pensamiento. Hablo por mí, no hablo por el grupo. Por mí. No, pero nosotros tenemos un grave problema con la Rita Segato, porque ella estuvo dando en Jujuy y no dijo ni una palabra por la libertad de Milagro Sala. Es más, ella estuvo con un funcionario que la encarceló a Milagro Sala, estuvo ejerciendo funciones en instituciones como en este momento, también cursos
de la mano, digamos, de los reaccionarios también. Entonces, por un lado, ella declara, tiene libros extraordinarios para mí que he leído en relación a las violencias, pero resulta que desde el lado político ella siempre se encuadró desde el lado del poder, porque en Guatemala ha tenido oposición, en Brasil ha tenido oposición y acá también, y no muy buena. Por eso digo que Rita Segato con otra gente también, ¿no? Pero igualmente, yo no sé, cuando uno dice el enemigo fundamental, no es Rita Segato tampoco, pero ella tampoco, digamos, es vista desde un caleidoscopio que no es bienvenida también acá en un grupo feminista, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, yo quería agradecer este esclarecimiento tuyo, Karina, porque te sigo desde 2010 con algunas cuestiones que están muy ligadas a los feminismos, a la política, y que acá ha ayudado mucho a crecer en determinados lugares, ¿no? Así que muchas gracias por lo de hoy. Y muchas gracias a ustedes. Y hay unas manitas por ahí levantadas. Una pregunta, Karina. Yo he estado observando durante los últimos 10 años movimientos feministas de jóvenes de 30 años para abajo que actúan, digamos, en conglomerado. No puedo decir comunidad, porque es conglomerado, pero como con una mentalidad individual, donde a mí me preocupa porque se actúa con mucha violencia. O sea, yo sé que estamos dentro del sistema de dominación, pero se está actuando hacia lo externo con demasiada violencia. Entonces, como que no hay, digamos, un proceso que unifique como un sujeto colectivo y se pasa a formar parte del mismo sistema, aún con discursos progresistas. ¿Qué opinas tú de ese fenómeno? Porque aparecen las grandes oleadas y luego como que es solo marketing y desaparece. Pasó en Chile, Europa, en España y desaparece. Sí, yo les voy a contar de México. Conozco algunas experiencias en otros lugares, pero el caso mexicano me tocó muy de cerca. Antes de la pandemia empezó justamente a haber una serie de expresiones que mediáticamente también fueron muy sancionadas, de colectivas feministas, de grupos de chicas, sobre todo muy jóvenes, de jóvenes que empezaron a tomar como actitudes muy, muy radicales. Y yo, la verdad es que no comparto, sin lugar a dudas no comparto esos mecanismos, quizá porque ya no soy tan joven, pero también porque no comparto esas vías. Sin embargo, también puedo entender a esa generación porque en este país, por ejemplo, los feminicidios son un problema que se da cada día y las autoridades han sido muy poco sensibles ante una realidad donde la vida de las mujeres está en riesgo de manera constante, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho porque por un lado, no comparto esas medidas de ninguna manera, pero tampoco comparto el lugar desde el cual se les ha tratado a estas compañeras en la prensa. El propio Andrés Manuel López Obrador, en muchos de sus discursos mañaneros, criminalizó a las compañeras, y yo creo que estos dos extremos no nos dan posibilidad. Eso pasó antes de la pandemia. Después de la pandemia se fue desinflando esto, y curiosamente el último 8 de marzo, lo que yo vi que me llenó de bastante me llenó como de mucha esperanza, fue ya no a un grupo de chicas, grupos de vanguardia, sino a una generación de jóvenes gritando, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. O sea, un ambiente donde la violencia apareció con pequeños grupos, pero ya no hubo tampoco, porque otras veces aparecían y sabíamos que eran grupos de choque que terminaban por desmovilizar. Y esta vez, en la última marcha, a mí me impresionó la madurez de las jovencitas frente a ese tipo de actos, ¿no? De no desmovilizarse, de no correr, de no escandalizarse,
desviaban la movilización, de tal manera que esas acciones quedaban bastante localizadas. Y de alguna manera yo lo que noté es hasta cierto respeto de las miles de chicas jóvenes que marcharon, dejando que esas otras jóvenes que eran pequeños grupúsculos, pues hicieran las pintas, lanzaran, pero ya no como antes. A mí me tocó una época en la que eso pasaba y desmovilizaba, y entonces corríamos y llegaba la policía. O sea, fue un acto donde las jóvenes les dieron una muestra tanto a estas expresiones violentas que la prensa había tenido contra estas jóvenes, pero también frente a esta radicalidad que ya no está siendo seguida por las jóvenes, ¿no? Y me gustó mucho ver ya no a un grupúsculo, sino a una generación entera sabiendo que recuperando la capacidad de decir, sí puedo entender que quiero vivir una vida digna, más allá de mi identidad, de mi corporalidad, o sea, me pareció muy potente. Ahora, yo también veo que estas jóvenes se están formando desde apuestas muy individualistas en un mundo que tampoco les está ofreciendo alternativas. Yo creo que ahí, yo asumo que el desafío va a tener que ser también de nosotras, ¿no? Y yo, o sea, a mí me ha tocado estar en otros espacios, por ejemplo, ahora la disputa generacional en Europa y en España es tremenda, además con toda esta discusión entre feministas de larga tradición que no se sienten reconocidas con este movimiento de feministas jóvenes aliadas a lo trans, y todas estas pugnas que se han dado, y en algún momento me preguntaron y yo les dije, miren, yo no conozco, no puedo hablar de la experiencia en España. Lo que yo sí les puedo decir es que desde mi experiencia, yo creo que nos toca a nosotras hacer el puente con las jóvenes, porque no podemos pretender que sean ellas las que ahora quieran hacer el puente con nosotras, ¿no? O sea, me tocó ser muy joven feminista y yo me acuerdo que nos peleábamos con Marta Lamas y con Marcela Lagarde porque les decíamos, ustedes el tema etario, el tema de la juventud de las mujeres jóvenes, no lo consideran y estábamos todo el tiempo intentando interlocutar con ellas. Entonces yo en ese lugar digo, ahora estamos nosotras en otro lugar y nos toca tender puentes. Y nos toca tender puentes para dialogar con ellas y también para compartirles esta parte de necesitamos entendernos desde otro lugar que no es la apuesta individualista de esta colonialidad moderna que nos atraviesa y que genera nuestra subjetividad. Yo creo que nosotras tenemos un desafío de cómo hacemos esos puentes. Pero a mí, en el caso, te digo, de la experiencia mexicana, esta última movilización del 8 de marzo de este año me hizo dar un respiro. Me dije, mira, qué bien, o sea, y además siempre nos rebasan por la izquierda, no por la derecha. Y eso me encantó, o sea, no es la radicalidad que a lo mejor nosotras estamos acostumbradas por nuestra propia trayectoria, pero es la posibilidad de ver a un mundo de jóvenes que decían, yo confío en otra compañera que es la que me cuida, que decían, no a la violencia, queremos una vida digna para todas, para todos, para todos. O sea, yo de repente dije, uff, qué gran respiro saber que nos trascienden con todo y que no hay una apuesta política clara unificada, no son un partido, no son un movimiento, son una marea, ¿no? Bueno, con todo eso hay un sentido común que está cambiando. Y eso para mí ya da muestras de que podemos en algún momento trazar las rutas para que esa marea también cobre voz política, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que te digo, o sea, yo creo que no está fácil, pero también las formas como estas compañeras que a veces utilizan estos mecanismos que yo no comparto de ninguna manera, de verdad lo digo con toda sinceridad, son mecanismos que puedo entender, pero que yo no comparto. Luego también, frente a eso, lo que vemos es la violencia del Estado, de los medios de comunicación, que están encima de ellas y que eso tampoco es aceptable, ¿no? Entonces ahí yo creo que el posicionamiento tiene que ser múltiple, o sea, por un lado convocarlas a otro tipo de acciones y por otro lado reconocer que la violencia del Estado que ejerce también contra ellas es súper terrible, ¿eh? Y luego muchas de ellas son compañeras que conocemos, o sea, son colegas que yo he visto y que me ha tocado estar en otros espacios y que de repente yo digo, yo no puedo tampoco tacharla y negarla, ¿no? O sea, no lo comparto, pero no me atrevería nunca jamás a apoyar al Estado que las criminaliza,
¿no? Debe haber otras formas de que busquemos esos diálogos, ¿no? Esa es mi Bueno, posición. excelente, Karina. Creo que está la Realmente compañera Cristina. creo que sí, eso iba a decir, que es evidente que necesitamos muchos más encuentros con vos y para seguir profundizando, ¿no? Hay más consultas. Está Cristina, que levantó la mano, y ahí Sí, le cedemos la palabra. gracias, gracias. Gracias. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí. Sí, bueno, ya desde que levanté la mano hasta ahora se me sumaron un montón de cosas, pero básicamente es lo siguiente. De mi experiencia, yo no soy gran militante ni gran nada, nunca me simpatizó mucho el término feminismo desde el año 2000 más o menos, 2010, sino movimiento de mujeres. Y hoy en día yo, mira, vos no le importa a nadie, pero a mí sí, yo ya me siento parte del movimiento antipatriarcal, porque lo que observo es que los varones, que son también víctimas del patriarcado, a mi forma de ver, están acercando sus aportes. Lo veo en mis nietos, en mis jóvenes alrededor, lo veo en las manifestaciones. Hay otra relación entre los distintos géneros LGTB más que JK, que creo que debemos unificar los esfuerzos, aunque mantengamos cada uno su especificidad, pero no veo ya que sea posible, es decir, más bien veo como el futuro el movimiento antipatriarcal, que el patriarcado es lo que nos impone todo esto de la heterosexualidad, después veremos por qué, cada uno podrá seguir la teoría que le interese o que le dé mejor explicación. Yo me quedo con aquellas autoras que un poquito he leído y me explican más fenómenos, no es que tengan la verdad, me explican más fenómenos. Después vendrán otras, mejoraremos, no sé. Pero eso nomás, que a mí me parece, con lo que decía Karina sobre su esperanza, a mí me esperanza mucho ver las generaciones de 14 y 15 años, cómo se mueven chicos y chicas y chiques en un pensamiento común. Y realmente es distinto, hay un cambio. Yo no digo que en todos, por supuesto, en todos, pero hay grandes núcleos de adolescentes que se mueven, no puede ser que justo yo sea la que lo conozca, debe haber mucho más. Se mueven de otra forma, hay que acercarse, me parece, a esa realidad para aprender de ellos y para escucharlos. En general, no son violentos, al contrario, los que yo conozco por lo menos, o sea, a los que tengo acceso, tienen otra mentalidad, ya han trascendido estas divisiones y no saben a lo mejor de teoría, pero sienten que la agresión de este sistema es hacia todos los géneros. Me parece que hay que hacer un esfuerzo para, sí, se puede mantener la visión individual de las mujeres, de los varones, pero es un esfuerzo conjunto, por eso, y porque es político. Entonces hay que cambiar este mundo, no lo vamos a cambiar las mujeres. Cambiarlo quiere decir nada más hacerlo más vivible. En fin, eso nomás. Gracias. Muchas gracias. Hermosa reflexión de Cristina. Karina, también queda un comentario más en el chat, comentario, pregunta, aporte, lo voy a leer, que nos lo dejó Juan Ignacio, y luego le voy a ceder la palabra también a Dani. A ver, dice, corríjanme en todo caso lo que voy a anunciar y luego interrogar. La filosofía de la liberación busca como compromiso ético-político la práctica contra todas las formas de dominación. En este sentido, el reconocimiento parcial de las mismas no tiende a la particularización de las luchas y no la búsqueda de la comunión que se plantea, deja una pregunta.
No sé si la querés contestar vos, Cari, y luego Y ha sigue sido Dani. yo creo que ha sido un tema permanente, ¿no? O sea, también en el marxismo se planteaba, ¿no? Con el tema de si es la condición de clase la que nos unifica y toda la disputa de si las feministas justamente dividían. Yo creo que sí hay elementos de fondo que tienen que ver con formas de opresión que nos atraviesan a casi todas y todos, ¿no? O sea, por ejemplo, la clara expresión de que este mundo cada vez se hace menos vivible. Hoy en la mañana mi mamá me habló y entonces me decía, vengo del mercado, ¿no? Del tianguis, que le decimos en México. Mi mamá se enfermó de COVID y estuvo también 10 días fuera, ¿no? Y estuvo aquí en mi casa, entonces regresó el jueves a su casa, le tocó después de 10 días hacer el mandado, de 12 días, y me dijo, ha subido todo en 12 días, que es impresionante, me decía mi mamá, ¿no? Entonces, claro, o sea, tenemos en común el tema de que cada vez este mundo se convierte en un mundo que tiene más imposibilidades que posibilidades para que vivamos dignamente. Y creo que eso nos unifica, nos hace comunes, o sea, cada vez más se vuelve más complicado, o sea, y lo que viene se vuelve todavía más complicado porque la guerra, efectivamente, en Ucrania, pues no es que la guerra esté desatando, o sea, la guerra va a ser como el telón de una crisis que ya se veía venir y que se ha acrecentado en esta reorganización geopolítica donde los poderes están utilizando estas formas de guerra para que Estados Unidos se quiere mantener en el poder, aunque ya está claro que está cayendo, ¿no? Frente a una China que es una China capitalista, pero que a diferencia del capitalismo norteamericano es menos injerencista, ¿no? Porque China lo que hace, y es muy interesante el proceso, es una apuesta capitalista que no pone condiciones de soberanía, no pone condiciones que atentan contra la soberanía de sus aliados comerciales, ¿no? En cambio, Estados Unidos hace alianzas comerciales que atraviesan por la soberanía política y que además condicionan las formas de vida, es decir, hay formas diferentes. Lo cierto es, y no me quiero clavar en eso porque si no me desvío, lo cierto es que hay cosas que están poniendo en riesgo la posibilidad de la vida y la posibilidad de la vida digna que tarde o temprano nos van a unificar. Pero también es cierto que las formas como vivimos están atravesadas por particularidades que se han marcado históricamente y que no se pueden desdibujar de la noche a la mañana, ¿no? Y que pueden ser particularidades que son coloniales en el sentido de son imposiciones, pero siguen siendo marcajes que nos atraviesan en nuestra cotidianidad. Y eso va a seguir apareciendo. Esas luchas particulares no tienen que ser un impedimento para también encontrar esos otros telones de fondo que nos van a unificar también en luchas mucho más generales. O sea, no tiene por qué ser pensado como un impedimento, porque esas luchas van a seguir apareciendo, porque a mí me parece de una obviedad que las poblaciones negras en este territorio sigan peleando porque haya políticas no racistas, ¿no? Me parece también central el tema de la lucha de migrantes y a la cual nos tendríamos que sumar. Ninguna persona en este mundo tendría que ser migrante, ¿no? O sea, hay cosas que sí tendrían que ser incluidas. Yo estuve en la movilización de la Marcha de la Diversidad en España, me tocó estar en el Estado español, en Madrid, y me pareció súper interesante porque también me tocó estar en la marcha contra la sesión que tuvo la OTAN en España, y la verdad es que la marcha de la OTAN era una marcha desangelada, bastante menos numerosa de lo que se esperaba, y a los días siguientes fue la marcha crítica de la diversidad sexual de allá, y el eslogan de la marcha era el tema de no hay personas sin papeles. O sea, era el tema migrante de una marcha LGBTQ y más, que esperaríamos que su demanda fuera el reconocimiento de la diversidad sexual. Y su demanda era encabezando una campaña para que no hubiera gente sin papeles, o sea, todos y todas y todes en este
país y en este mundo tendrían que estar con papeles, ¿no? Y a mí me impactó y me gustó. Y luego cuando terminó la marcha fue un peregrinaje de toda esa gente diferente, ¿no? Entonces estuvieron las gordas, las exoservidoras, las lesbianas, los homosexuales, la gente trans, los migrantes, los sin papeles, las sin papeles. O sea, fue una marcha que me pareció que eso es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, mi lucha no es solo mi lucha, porque también es la lucha de ese otro y de esa otra que también tiene un marcaje que lo discrimina y la discrimina. Entonces, ¿cómo vamos haciendo para que de todas maneras esas particularidades que no van a desaparecer de la noche a la mañana y van a seguir siendo presentes, vayan cruzando y vayamos reconociendo que en mí opera en ciertas condiciones, en ciertos campos de poder, mi condición de género y me pone en esta posicionalidad, pero también cómo en un trayecto esa condición de género se encuentra frente a una condición migrante que me asemeja, que me encuentra o me desencuentra. O sea, yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer, pero aspirar a que la diferencia desaparezca creo que va a ser ilusorio. Yo creo que tendríamos que hacer las sumatorias y los telones de fondo. Y una cosa es la vida digna para todas, todos, todes, es algo que entonces tendría que ser traducido también en términos de esas particularidades y en términos de esa generalidad, o sea, como en ese vaivén. Y eso creo que, por ejemplo, el zapatismo, un mundo donde quepan muchos mundos, una vida digna para todas, todos, todes, son como cosas que nos podrían permitir encontrarnos en esas particularidades, que va a ser difícil desarticularlas, aunque esa fuera nuestra apuesta, y que hoy existen y que hay que reconocerlas. Creo Gracias. que eso... Gracias, Karina. Realmente estamos todos muy, muy contentos. Ya lo manifestaron los compañeros. Ya están invitándote para, para una próxima reunión. Y bueno, solo agradecerte en principio, Karina Ochoa, por compartir los saberes con nosotros. Fue una experiencia que nos ha enriquecido muchísimo. Creo que volveremos a vernos muy pronto y quedó mucho en el tintero y fue realmente una experiencia, porque hablaron muchísimo todas las compañeras y bueno, creo que quedó mucho en el tintero, pero volveremos, como decimos acá en la Argentina. Así que muchísimas gracias a todos, compañeros, compañeras. Nos vemos muy pronto y la próxima semana solo decirles que va a estar el compañero Alan Quesada para abordar el tema de la estética de liberación. Así que la despedimos a la compañera Karina Ochoa con un fuerte aplauso. Muchas gracias a todas, a todos, y espero que nos encontremos pronto. Chao, cuídate mucho. Gracias. Gracias. Chao, chao, muy bien. Chao. Un abrazo a todas. Gracias, Karina. Hermoso, muchas gracias, muy amable. Muchas salud. Chao, chao, gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta Luego luego. ya estaremos avisando cuando esté disponible la grabación.